Bienvenidos a todos a otra sesión aquí del divajeo y ahora tengo el agrado de presentar también a Raúl Álvarez. Raúl Álvarez, pues la mayoría o todos lo conocemos, es ya conocidísimo ahí en la facultad, ahí han dado mucho tiempo y ahorita está haciendo su doctorado con Gregor y pues nos va a hablar de estas cosas simpáticas de las métricas de holonomía G2, que son simpaticonas, y las eta invariantes. Entonces, Raúl, te Bueno, cedo la pues palabra. muchas gracias. De hecho, un comentario un poco al margen que quisiera hacer es que yo me metí en este tema hace como un año y medio, algo así, 2 años, por una plática que dio Alejandro Betancourt, que también fue un estudiante de Oscar. Ah, sí, Y Alejandro. curiosamente, en el seminario de Mónica Clapp, ¿no? Entonces yo cuando estaba buscando un problema así más o menos aterrizado de doctorado, escuché su plática y fue así como, pues aquí es, ¿no? Entonces, pues también un saludo a Alejandro que sirvió de inspiración para este tema. Y lo que les voy a contar esencialmente es dos cosas, ¿no? La teoría general de unos invariantes que aparecieron relativamente hace poco, en 2015, y luego un refinamiento en 2018, que el objetivo que tienen es como estudiar el espacio móduli de métricas de holonomía G2, ¿no? Y bueno, pues esa va a ser como una cuestión así muy, muy general, y luego les voy a decir en qué consiste mi proyecto de doctorado, que es básicamente aterrizar estas ideas que voy a describir a una familia particular de variedades que bueno, van a ser esencialmente haces de 3 esferas orientables sobre la 4 esfera. Entonces, pues bueno, uno no puede hablar de holonomía riemanniana sin hablar del teorema de Berger. Entonces, estos primeros slides van a ser nada más una motivación para poner un poco en contexto pues la categoría de variedades que estoy interesado, que son variedades de dimensión 7 con esta holonomía que es este grupo simpático G2. Y bueno, y después voy a describir unas propiedades del grupo G2, ¿no? Entonces, les recuerdo rápidamente la definición del grupo de holonomía. Si tenemos una variedad riemanniana, digamos M, G, me paro en un punto, por ejemplo, en este dibujito, pues me paro en el punto A, y considero una curva cerrada, ¿no? Puede ser suave a trozos. Muy importante, tiene que ser contráctil. Entonces me paro en una curva cerrada basada en el punto en donde me paré y pues yo puedo considerar el transporte paralelo a lo largo de esa curva cerrada. Bueno, pues por propiedades generales, que seguramente todos conocemos, el transporte paralelo actúa por transformaciones ortogonales, ¿no? Por isometrías del espacio tangente, pero en general, pues esas isometrías no son la identidad, ¿no? O sea, esa es justamente una manifestación de que el espacio, una manifestación global de la curvatura de la variedad. Y bueno, pues uno puede definir el grupo de holonomía, si quieren basado en este punto, como el subgrupo del grupo de isometrías del espacio tangente generado por todos los posibles transportes paralelos que puedo construir a partir de todas las curvas cerradas, ¿no? Bueno, esa sería la definición del grupo de holonomía honesto. Y si uno pide además que las curvas sean contráctiles, entonces uno obtiene lo que se conoce como el grupo de holonomía reducido, que es pues, la componente conexa de la identidad. Pero en esta plática, pues holonomía va a querer decir holonomía reducida. O sea, siempre voy a estar tomando curvas contráctiles. Y bueno, también voy a estar usando implícitamente que, pues, como el grupo fundamental, pues, si la variedad es conexa, pues este grupo depende, salvo conjugación del punto, ¿no? Si yo me paro en otro punto, en la misma componente conexa, pues el grupo que obtengo es conjugado al original. Entonces, cuando diga holonomía, en algún sentido, puedo estar pensando realmente en toda una clase de conjugación. Y también voy a identificar el espacio tangente con Rn. Si tengo una variedad de dimensión n, pues entonces voy a identificar el espacio tangente con Rn y entonces voy a pensar al grupo de holonomía ya como un subgrupo del grupo de ortogonal en dimensión n, ¿no? Y entonces esta definición, pues obviamente es una definición muy clara desde el punto de vista conceptual, pero pues es oscura en el sentido de que, pues, ¿quién es, no? El grupo, uno quisiera decir quién es en este grupo de holonomía. Bueno, no es tan difícil probar que es un grupo de Lie, pero más allá de eso, pues no podemos decir mucho. Y entonces Berger en el 55, pues justamente se dio a la tarea de clasificar cuáles son todos los posibles subgrupos del grupo de ortogonal que aparecen como grupos de holonomía de una variedad riemanniana, ¿no?
Y bueno, pues no voy a entrar en muchos detalles de esto, como dije, es nada más para poner en contexto, digamos, esto que voy a decir, pero el resultado es el siguiente, ¿no? El teorema preciso de Berger dice que si yo tengo una variedad riemanniana que es simplemente conexa, irreducible y no simétrica, esto es pues como para clasificar los elementos así como inescindibles de esta categoría de variedades, o sea, pues pedimos esas hipótesis para que no estemos clasificando cosas que se pueden construir a partir de objetos más simples, digamos. Entonces, lo que dice la clasificación de Berger es que la holonomía de una variedad con estas características tiene que ser alguna alguno de los subgrupos que aparecen en esta tabla, ¿no? Si uno tiene una métrica genérica, o sea, uno agarra una métrica así, pues, a lo loco, pues uno va a tener holonomía en el grupo especial ortogonal, pero si uno escoge la métrica con un poquito más de cuidado, pues uno puede obtener, por ejemplo, los grupos unitarios, los grupos especiales unitarios, los grupos simplécticos. Todos esos grupos se conocen como de holonomía especial, y las variedades asociadas a las variedades con holonomía en esos grupos pues tienen nombres muy famosos. Por ejemplo, las variedades asociadas al grupo de holonomía UN son las variedades de Keller, las variedades asociadas a SUN son las variedades de Calabi-Yau, y bueno, así. Y cuando uno hace la distinción entre grupos de holonomía especial, que son esos que acabo de decir, y los grupos de la holonomía excepcional, es que pues los grupos de holonomía excepcional, que son los grupos spin 7 y G2, pues aparecen en dimensionalidades específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de spin 7, pues aparece en dimensión 8, y el caso de G2 es como el más excepcional de todos, en el sentido de que no solo aparece en dimensionalidad 7, sino que además pues 7 es la única dimensionalidad par que aparece en esta lista, ¿no? Bueno, quitando el caso genérico, ¿no? Que es como que no tiene mucho chiste. Entonces, bueno, pues eso las hace, digamos, de bichos interesantes, y un poco, digamos que la historia detrás de este cuadrito es que más o menos, entre comillas, rápido se fueron como que encontrando ejemplos explícitos de variedades con holonomías especiales, y no fue sino hasta los 90, 96 o 94, no me acuerdo, cuando Dominic Joyce encontró los primeros ejemplos no compactos, perdón, los primeros ejemplos compactos de variedades con holonomía spin 7 y G2, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, de los 90, esta área como que se abrió, ya por fin se encontraron los primeros ejemplos, y bueno, hubo una serie de desarrollos muy importantes, y bueno, eso más o menos lo describí en la introducción, entonces no lo voy a repetir, pero esencialmente hoy en día lo que tenemos es ya un zoológico así muy vasto de ejemplos de variedades G2, que son variedades con holonomía G2, y entonces ahora el juego cambió, ¿no? Antes de los 90, pues el juego era encontrar ejemplos, y los ejemplos eran escasos, y ahora tenemos todo un zoológico, y entonces ahora la idea es como pues encontrar invariantes que nos permitan distinguir estos ejemplos, ¿no? Y por eso pues voy a describir, hasta donde yo sé, los únicos invariantes conocidos que permiten hacer esta distinción, ¿no? Y bueno, una última cosa es que estas variedades de holonomía excepcional pues son variedades que son Ricci planas. Eso es un hecho que voy a usar más adelante, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues de alguna manera esta tabla como que refleja, las geometrías que están en esta tabla reflejan en algún sentido las geometrías que están asociadas a álgebras de división normada. Por ejemplo, las variedades Keller y las Calabi-Yau son naturalmente geometrías complejas. Las variedades cuaterniónico Keller y hiper-Keller son variedades ¿cómo se dice? Cuaterniónicas, aquí está escrito, y las otras en algún sentido son geometrías octoniónicas, ¿no? Entonces, para definir el grupo G2, pues primero les tengo que decir muy rápidamente quiénes son los octoniones y algunas propiedades que permiten. O sea, básicamente ahorita voy a describir al grupo G2 de todas las maneras posibles, pero la definición para comenzar es que el grupo G2 va a ser el grupo de automorfismos del álgebra de los octoniones, donde el álgebra de los octoniones pues es como álgebra es la suma directa de dos copias de los cuaternios, y bueno, pues es una álgebra de división normada, es decir, tiene un producto interno que es compatible con las operaciones de multiplicación en el álgebra. Y bueno, como cualquier álgebra de división normada, pues tiene una descomposición ortogonal en lo que se conoce como su parte real y su parte imaginaria, que aquí están definidas. La parte real son los múltiplos escolares del elemento de identidad, de la multiplicación.
y la parte imaginaria pues es el complemento ortogonal, ¿no? Y bueno, entonces yo estoy definiendo el grupo G2 como los automorfismos, es decir, las transformaciones lineales de los octoniones que preservan la multiplicación, ¿no? Y bueno, justamente el hecho de que preserven la multiplicación en particular implica que preservan el elemento de identidad, entonces preservan la parte real, y lo cual quiere decir que G2 pues solo actúa de manera no trivial en la parte imaginaria, ¿no? Y justamente usando las propiedades de compatibilidad entre la métrica euclidiana, si ustedes quieren, y la operación del álgebra, uno puede ver fácilmente que esta acción es por transformaciones, por isometrías que preservan la orientación de la parte imaginaria, ¿no? Entonces, a partir de ahorita, pues, la parte imaginaria, pues, bueno, es una copia de R7, ¿no? Ya estoy diciendo que los octoniones son una copia de dos, como espacio vectorial es una copia, es una suma directa de dos copias de los cuaternios que tienen dimensión 4, entonces los octoniones tienen dimensión 8 y el complemento ortogonal de un subespacio de dimensión 1 pues tiene dimensión 7, ¿no? Entonces, la estructura que me interesa realmente rescatar de los octoniones es justamente un producto cruz que hay en R7, que bueno, aquí lo estoy poniendo de manera más formal como la parte imaginaria, pero pues es un producto cruz en R7, y lo que uno hace es, pues tal cual, toma dos octoniones, los multiplica de esta manera, tomando el conjugado, y luego proyecta el resultado a la parte imaginaria. Eso define pues un producto bilineal y que tiene las propiedades. De hecho, si uno hace esto, en vez de tomar los octoniones, si uno hace esto mismo con los cuaternios, lo que uno obtiene es el producto vectorial en R3. Entonces, este es como una generalización del producto vectorial en R7. Y la estructura que me interesa, digamos, para esta práctica es esta tres forma, ¿no? Que está asociada al producto vectorial, que es pues básicamente el área del paralegramo o paralelepípedo, no sé cómo se diga. Bueno, esta área, ¿no? Tomo tres vectores A, B y C y considero A cruz B, y eso lo proyecto a la dirección C y eso me da un número. Y bueno, es justamente el hecho de que este producto cruz generalice el producto de R3, pues nos dice que, por ejemplo, que esta cosa es antisimétrica, ¿no? Que A cruz B es antisimétrico, y entonces de ahí, y se tienen todas las propiedades, ¿no? A cruz B es ortogonal al espacio generado por A y B y bla, bla, bla. Y entonces eso en el fondo lo que dice es que esta cosa es una tres forma, ¿no? O sea, realmente pues, claramente es trilineal, y lo que habría que ver es que es alternante, pero pues eso se sigue de lo que ya dije. Entonces tenemos esta tres forma en R7, y entonces aquí viene una segunda caracterización del grupo G2, ¿no? O sea, yo dije, el grupo G2 es el grupo de automorfismos de los octoniones, y ahora este teorema nos dice que el grupo G2 es también el estabilizador de esta tres forma, ¿no? O sea, más precisamente lo que dice es que si yo considero una isometría de R7 o de los octoniones imaginarios, entonces esa isometría preserva la tres forma, sí, solo sí, pues la isometría está en G2, ¿no? Es un automorfismo del álgebra. Y una consecuencia de este teorema es que pues podemos caracterizar, podemos dar una descripción explícita de G2 como un grupo de matrices, ¿no? Porque si yo preservo la tres forma y sé que es una isometría, o sea, también preservo el producto interno, pues es fácil ver que también preservo el producto cruz, ¿no? Y, y entonces, eso muy en el fondo, si uno le rasca tantito a eso, uno puede darse cuenta que uno puede con eso describir al grupo G2 como un grupo de matrices, ¿no? Entonces, si yo me tomo una matriz en SO7, lo que digo es que pertenece a G2 si solo si esa matriz tiene una descripción en columnas como la que aparece aquí, ¿no? O sea, la idea es que me tomo tres vectores ortonormales en R7 y los estoy aquí numerando como V1, V2 y V4. Ahorita van a ver por qué 4. Y entonces lo que hago es considerar la matriz que tiene en la primera columna al B1, en la segunda columna al B2, en la tercera columna al producto cruz de B1 con B2, luego en la cuarta columna al B4, y por eso le puse B4 y no B3. Y luego hago el juego de tomar productos cruz con todo lo que me quedaba, ¿no? B1 con B4, B2 con B4 y B1 por B2 por B4. Y bueno, resulta que esa es una matriz honesta en SO7 y resulta que no solo está en SO7, sino que pertenece a G2 y todas las matrices en G2 se ven así. Entonces, esta es una descripción un poquito más concreta del grupo G2, y algo que me interesa rescatar de esta descripción es que pues, podemos ver que es un grupo de Lie de dimensión 14, ¿no? Precisamente porque pues, estoy tomando tres vectores ortonormales en R7 y bueno, pues el primero pues, tiene que estar en la 6 esfera,
El segundo, el B2, pues tiene que ser ortogonal al B1, entonces vive en una 5 esfera. Y el último, pues tiene que ser ortogonal a los dos previos, entonces pues, tiene que vivir en una esfera de dimensión 3. Y si hacemos la cuenta, 6 y 5 y 3, según yo, sí da 14, ¿no? Entonces, pues es un grupo de Lie de dimensión 14. Y bueno, en esta otro slide lo que voy a hacer es pues, dar unas propiedades, otras propiedades que voy a usar del grupo G2. Entonces, si uno escribe esta 3 forma en coordenadas cartesianas, uno obtiene esta expresión. La 3 forma pues, es esta combinación de lineal de formas de volumen, si quieren. Realmente no importa mucho, nada más lo estoy poniendo aquí por si algún día lo ven en un artículo. Es muy típico que la gente diga, pues G2 es el estabilizador de esta expresión y listo, ¿no? Y ya se avientan, ¿no? Pero pues, un poco, ya les expliqué de dónde viene esta expresión, pues hay una forma más geométrica de definirlo independientemente de coordenadas, que ya di. Pero bueno, si uno hace el cálculo en coordenadas euclidianas, en coordenadas cartesianas, uno obtiene esta expresión. Y más importante aún, si uno identifica R7 con este producto de R por C3, con coordenadas T, Z1, Z2, Z3, entonces uno puede reescribir esta forma, esta forma, vamos a llamarle phi0, o la forma fundamental, como quieran, como básicamente es la forma simpléctica por el elemento de línea de T, más la parte real de la forma de volumen en C3, ¿no? Aquí, perdonen por poner esta delta, mu, nu y así, lo que pasa es que si ponía la suma de mu y nu desde 1 hasta 3, ya no cabía este diagrama, ¿no? Entonces como que pues afortunadamente usamos la convención de los físicos, que es un poquito más pues compacta para escribir esto, pero esto lo que es la forma simpléctica en C3, esto es la forma de volumen, y al reescribir la forma fundamental en esta forma, pues ya vemos que G2 de hecho contiene una copia de SU3, ¿no? Y no solo eso, sino que esa copia, o sea, podemos ver a G2 como un SU3 as principal sobre las 6 esferas. Y bueno, de este hecho, pues uno deduce que el grupo G2, pues ya sabemos que es de dimensión 14. Entonces, de esta fibración también vemos que, ay, miren, esto crece de tamaño. De esta fibración vemos que G2 es compacto y 2 conexo, es decir, estos primeros dos grupos de homotopía son triviales. Y bueno, también un hecho que se deriva digamos, si quieren, de teoría de representaciones, pero que estoy poniendo aquí en el punto 3, es que el G2 tiene una única representación irreducible de dimensión 7, y eso lo voy a usar más adelante, eso es como otro punto importante. Pero bueno, una consecuencia adicional de que el grupo G2 sea 2 conexo es que pues, la inclusión de G2 en SO7 se levanta el recubrimiento universal de SO7, que es el grupo spin. Entonces también puedo ver al grupo G2 como un subgrupo de spin 7, y el siguiente slide pues justamente va a decir, va a caracterizar ese subgrupo de esa copia de G2 dentro de spin 7, ¿no? Entonces, la observación aquí es que si yo considero la representación espinoreal de spin 7, pues esa es una representación ortogonal de dimensión 8, y yo puedo restringir esta representación a la copia de G2 que acabo de describir. Y bueno, pues eso me va a dar una representación de dimensión 8 para G2, que puedo descomponer como cualquier otra representación de un grupo compacto en irreducibles, y la descomposición en irreducibles pues justamente va a tener una parte de dimensión 7, que pues por lo que dije anterior es isomorfa a la representación que ya describí, que define a G2, y una parte trivial, ¿no? Y entonces lo que está diciendo en el fondo esta ecuación, de que la restricción de la representación espinorial a G2, es que G2 lo puedo describir también dentro de spin 7 como el estabilizador de un spinor no cero, ¿no? En la representación espinorial de spin 7, ¿no? Entonces, pues aquí ya les di, no sé, como 3 o 4 caracterizaciones de G2, pero realmente la que me interesa para toda la teoría que voy a escribir es esta última, ¿no? O sea, yo quiero pensar a G2 como el estabilizador de un espinor no cero, y precisamente como esta igualdad se tiene a nivel de representaciones, pues uno puede montar como esta estructura a variedades de dimensión 7, y entonces pues voy a pensar las estructuras G2 como en términos de campos espinoriales, pues. Entonces, la definición, digamos, más general, o sea, entonces, ya, digamos que esto concluye la descripción local o infinitesimal de la categoría de variedades que quiero estudiar, y ahorita voy a ver qué quiere decir tener una estructura G2 en una variedad de dimensión 7, y también pues voy a dar ciertas equivalencias, ¿no? Entonces, la definición más general es, pues,
que de una estructura G2 pues es una reducción del grupo estructural del grupo de estructura de las tangentes de SO7 a G2. Entonces aquí M de ahora en adelante va a ser una 7 variedad. En esta definición solo necesito que sea orientable, pero en la aplicación que voy a dar a partir de ahora también va a ser cerrada, ¿no? Compacta y sin frontera. Pero bueno, entonces una G2 estructura pues es tal cual una reducción del grupo estructural, y lo que se puede ver es que si yo tengo una reducción del grupo estructural, en particular yo tengo una 3 forma en M, que es puntualmente equivalente a la 3 forma en R7, ¿no? A la phi0. Y es una equivalencia, o sea, si además yo tengo una 3 forma que por azares del destino resulta ser equivalente puntualmente a la phi0, entonces puedo dar una reducción del grupo estructural de las tangentes de SO7 a G2, ¿no? Entonces esta es una segunda descripción un poquito más... esta la voy a usar más adelante, pero es una descripción un poquito más explícita, si ustedes quieren, de lo que es una estructura G2. Pero como dije, a mí me interesa lo que se conoce como la formulación espinorial para estructuras G2. Entonces, justamente lo que dice este teorema es que una estructura G2 también la puedo pensar como un espinor, ¿no? Más precisamente, este teorema lo que me va a permitir es, o sea, como que lo que uno quisiera en el programa que voy a explicar es, pues, clasificar métricas de holonomía G2, ¿no? Ese es un problema súper duro, ahorita espero mostrarles por qué. Pero entonces, la idea que tuvieron Nordstrom y Crowley es ver si clasificando estructuras G2 podían decir algo respecto a las métricas de holonomía G2, ¿no? O sea, ahorita voy a decir que es una métrica de holonomía G2, pero en particular, si yo tengo una métrica de holonomía G2, tengo una estructura G2, que es como la sombra topológica de la cuestión geométrica. Y bueno, entonces me interesa entender quiénes son las G2 estructuras en una variedad de dimensión 7, y bueno, me interesa entender ese espacio salvo homotopía y salvo digeomorfismos, ¿no? Que son como las simetrías naturales del problema. Y entonces este teorema precisamente lo que dice, da una descripción muy concreta de qué es una G2 estructura salvo homotopía, ¿no? Lo que dice este teorema es que es una estructura, una G2 estructura para M va a ser esencialmente, bueno, vamos a leerlo para no adelantarnos. O sea, lo que dice este teorema, la primera parte dice que pues, una variedad cerrada y orientable M tiene una G2 estructura, sí, solo si la variedad es spin. Entonces, pues ahí ya hay una condición en las clases características que podemos verificar, digamos, de manera calcularla, pues. Y la segunda parte de este teorema dice que las distintas clases de homotopía de G2 estructuras para M, que son compatibles con una cierta estructura spin fija, se pueden identificar con clases de homotopía de secciones de las de espinores unitarios asociados a la estructura spin. Entonces, efectivamente, lo que dice este teorema es que las G2 estructuras son simplemente clases de homotopía de un espacio de un espacio de secciones, ¿no? de unas de espinores, ¿no? De norma 1, ¿no? Y básicamente la prueba, pues ya la tenemos, ¿no? O sea, yo ya describí a G2 como el estabilizador de un espinor no cero. Entonces, si yo tengo una G2 estructura, pues en particular, pues ya tengo unas de espinores que si quieren lo pueden pensar como el as tangente. Al as tangente le sumo una línea trivial. Esa es una red de rango 8 y ese lo puedo declarar como el as de espinores. Y entonces eso me da una estructura spin para M. Y viceversa, si tengo una estructura spin para M, entonces considero el correspondiente as de espinores, y ese as de espinores pues es un as vectorial de rango 8 sobre una variedad de dimensión 7. Entonces, pues nada más contando dimensiones, veo que si yo tomo una sección genérica del as de espinores, entonces esa sección genérica que es transversal a la sección 0 se va a anular en ninguna parte, ¿no? Bueno, más precisamente la intersección de la sección 0 con esa sección genérica pues va a ocurrir en variedades de dimensión -1. Entonces genéricamente es vacía, yo leo. Entonces, aquí ya estoy describiendo una estructura G2 como un campo espinorial que no se anula, y pues lo puedo normalizar para que tenga norma 1. Y el problema aquí es que pues no tengo control del signo de ese espinor. O sea, si yo ya considero el espinor, puedo preguntarme qué onda con el menos el espinor. ¿Será que da la misma G2 estructura? Bueno, pues resulta que no, pero da una estructura que es homotópica, ¿no? Entonces, para entender esa otra parte, lo que hacemos
sí queda claro que aquí hay una ambigüedad en un signo. O sea, cuando digo cuando veo a G2 como el estabilizador de un espinor distinto de cero, pues en principio tengo como dos posibilidades, ¿no? Si yo fijo un espinor, entonces menos el espinor va a tener el mismo estabilizador. Entonces como que ahí tengo una ambigüedad de signo. Y justamente lo que dice la segunda parte del teorema es que yo puedo corregir esa ambigüedad en el signo considerando clases de homotopía, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues lo que necesito es construir una homotopía que conecte al espinor S, que de ahora en adelante va a ser el espinor asociado a la G2 estructura. Entonces, lo que yo necesito es construir una homotopía que conecte al espinor S con el espinor menos S. Y para construir esa homotopía, lo que hago es darme cuenta que el haz de espinores, que es este TM más la línea trivial, no solo contiene pues un subhaz trivial de rango 1, que es esta copia trivial, sino que de hecho contiene dos, contiene toda una familia trivial de dos planos. Y eso viene del hecho de que la característica de Euler bueno, la clase de Euler de las tangente se tiene que anular simplemente porque M es una variedad de dimensión impar. Y bueno, en general no es cierto que la característica de Euler de un as igual a cero implique que ese as tiene una sección trivial. Eso en general no es cierto, pero, pero en este caso la teoría de obstrucciones es suficientemente benévola con nosotros y sí ocurren los milagros de dimensiones que tienen que ocurrir para que esta obstrucción sea la obstrucción primaria, y entonces sí podemos, en este caso, dado que la característica de Euler, bueno, la clase de Euler es cero, sí podemos sacar un campo vectorial sin ceros TM, y ese campo vectorial sin ceros en M lo podemos convertir en un espinor vía este isomorfismo. Este isomorfismo realmente es como declarar el haz de espinores como este TM más la línea trivial, no sé si quieren. Entonces, si quieren, piénsenlo así, ¿no? El haz de espinores es el haz tangente más la línea trivial, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que además de la línea trivial que está aquí explícitamente dada, también hay una línea trivial escondida en el TM, y con esa otra línea trivial, pues yo puedo dar un marco trivial de dos planos, y respecto a ese marco trivial de dos planos, yo puedo construir pues, la rotación, básicamente la rotación a lo largo del marco dado por esa distribución de dos planos trivial. Y pues lo que hago en la homotopía que necesito pues, es simplemente la rotación de 180 grados, ¿no? Aquí tengo la fórmula explícita, pero lo único que estoy haciendo es rotando en cada espacio tangente. Bueno, lo estoy rotando en las fibras del haz, ¿no? Para conectar S con menos S. Entonces, de nuevo, lo importante aquí a rescatar es que ya tengo una descripción más o menos explícita de quiénes son las G2 estructuras de una variedad salvo homotopía, ¿no? Ya sé que son clases de homotopía de secciones unitarias de un haz de espinor. Y entonces, pues como dije, el programa de Crowley y Nordstrom es el primer intento. O sea, realmente sí lo lograron, pero el primer intento pues, era decir cosas sobre el módulo de métricas de holonomía G2 a partir de su sombra topológica, que son las estructuras G2. Entonces, como dije, pues nosotros quisiéramos clasificar, o bueno, entender estos espacios salvo sus simetrías, ¿no? Y una simetría que no he tomado, digamos, ya consideré la simetría salvo homotopía, pero pues también tengo que considerar la simetría salvo difeomorfismos que tiene toda esta cosa. Entonces, pues yo puedo actuar en el conjunto de clases de homotopía de G2 estructuras con el grupo de difeomorfismos que fijan una estructura spin fija. O sea, como que de aquí en adelante lo que hacemos es tomamos una variedad que es spin o G2, bueno, que tiene una estructura G2, fijamos una estructura spin, y con respecto a esa estructura spin es con la que estamos considerando las distintas clases de G2 estructuras, ¿no? Entonces, el grupo de difeomorfismos de la variedad que fijan esa estructura spin, pues actúa en el conjunto de clases de homotopía de secciones, bueno, de estructuras G2, con la acción natural dada por Pullback. Y el invariante de Crowley-Nordstrom realmente lo que va a hacer es un invariante que detecta, bueno, que está definido en el conjunto de clases de deformación de G2 estructuras, ¿no? Que simplemente es tomar las simetrías de salvo homotopía y salvo difeomorfismo. Más precisamente, pues aquí está la definición: el conjunto de clases de deformación de G2 estructuras, pues si quieren lo pueden pensar como el conjunto de órbitas de esta acción, o si quieren lo pueden pensar como las componentes conexas de la acción que obtengo si quito los pi ceros, ¿no? Entonces, como dije, la pregunta interesante la pregunta que se hicieron Crowley y Nordstrom en 2015 es
pues, ¿cómo puedo clasificar los elementos de este espacio, ¿no? ¿Cómo puedo clasificar las clases de deformación de G2 estructuras? Y lo que hicieron, pues, es dar una formulita, ¿no? Para un invariante, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a poner aquí y en principio parece como sacado de la manga, de dónde salió. Pero en el siguiente slide voy a ver que el invariante está bien definido y eso va un poco a exhibir pues de dónde o por qué considerar esta combinación, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer para construir este invariante nu, que como dije pues es de 2015, que publicaron Crowley y Nordstrom en Topology, creo, es lo siguiente. O sea, tengo que construir una variedad de dimensión 8 que tenga como frontera a la variedad de dimensión 7, M, pero esa variedad de dimensión 8 tiene que ser una variedad de spin. Entonces, si yo tengo una variedad de spin de dimensión 8 que tiene como frontera spin, ahora te explico qué quiere decir eso, a la variedad de dimensión 7, entonces yo puedo calcularle a esa variedad de dimensión 8, que de ahora en adelante le voy a llamar W, le puedo calcular su característica de Euler, le puedo calcular su signatura, ahorita si quieren la defino, y le puedo calcular esencialmente su clase de Euler, bueno, la clase de Euler de las de espinores positivos, y puedo considerar estos tres invariantes, bueno, más precisamente puedo considerar esta combinación de invariantes. Eso lo reduzco módulo 48 y teorema que voy a probar ahorita, pues eso no depende de la cofrontera spin, básicamente. Entonces, a ver. ¿Por qué módulo 48? ¿De dónde sale el 48? Pues ahorita voy, pero es lo que estoy diciendo. Sí, ahorita vamos a ver dónde sale el 48, ¿no? Pero bueno, entonces para que toda esta fantasía funcione, pues tengo que saber que siempre existe, ¿no? Una tal cofrontera spin, y eso es un resultado más o menos clásico de topología algebraica, ¿no? O sea, existe esta noción de los grupos de cobordismos, que uno puede refinar a grupos de cobordismos con alguna cierta estructura, y en particular existe esta cosa que se llama el grupo de cobordismos spin, que son tal cual variedades módulo la relación que son frontera de algo con estructura. O sea, en este caso son 7 variedades, donde yo identifico son 7 variedades spin que identifico si difieren por una frontera de dimensión 8, que es spin, y además la estructura spin que trae la variedad de dimensión 8 coincide, salvo difeomorfismos, con la estructura spin que tenía originalmente en la frontera, ¿no? O sea, a eso se refiere que la W es una frontera spin, es que la W pues, tendrá alguna estructura spin, pero cuando cuando miro la estructura inducida de la frontera, esa coincide, salvo isomorfismo, con la estructura spin que tenía M, ¿no? Y bueno, resulta que este es un cálculo, ¿no? O sea, el grupo de spin de dimensión 7, el grupo de cobordismos spin de dimensión 7 es trivial. No me pregunten respecto a eso porque solamente les voy a decir, son grupos de homotopía estable de un espacio clasificante, de un espectro de Thom, y pues este cálculo está oscuro. Pero bueno, pasa que siempre se puede conseguir una cofrontera spin, y si tengo una cofrontera spin W, pues tiene su correspondiente haz de spinores, pues se parte como suma directa de dos subbases de ambos de dimensión. O sea, el haz de spinores, bueno, estos subbases tienen rango 8. Estos son los llamados haz de spinores derechos e izquierdos, y pues justamente están asociados a las medias representaciones de spin 8, ¿no? Spin 8 tiene la representación espinorial de spin 8, pues se parte como dos subrepresentaciones inequivalentes, ¿no? Y el hecho es que si yo tomo la restricción de estos haces de spinores derechos e izquierdos a la frontera, esos yo los puedo identificar de manera natural con el haz de spinores en la frontera, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿por qué el módulo 48? Bueno, primero nada más déjenme discutir un poquito quién es la asignatura. Bueno, W pues es una variedad de dimensión 8, que es un múltiplo de 4, y en general si yo tengo una variedad de dimensión, un múltiplo de 4, en la cohomología de dimensión media, que en este caso es en la cohomología de dimensión 4, tengo una forma de intersección, ¿no? Que es básicamente tengo dos clases, si lo quieren pensar cohomológicamente, pues tengo dos clases de dimensión 4, las multiplico con el producto COP, eso me da una clase de dimensión 8, y yo puedo evaluar esa clase de dimensión 8 contra la clase fundamental, y eso me da un número, ¿no? Y ese número pues depende de manera bilineal
en las clases de cohomología, y pues es una forma bilineal en la cuarta cohomología, que es una cosa de dimensión finita. Entonces pues tiene esa cosa pensada como forma bilineal en un espacio vectorial, si quieren, pues tiene una asignatura, ¿no? Entonces a eso me refiero con la asignatura. Ahora, si se ponen atentos, me dirían, no, pero ¿qué onda con la clase fundamental? Porque la clase fundamental está definida para variedades cerradas, ¿no? Y W tiene frontera. Bueno, resulta que sí se puede dar una extensión, o sea, sí hay una clase fundamental de las variedades relativas a su frontera, y realmente estamos usando esa clase fundamental, ¿no? Pero bueno, son detalles técnicos que no importan. Realmente lo importante es que la asignatura pues es la asignatura de la forma de intersección que ya escribí, y este n, pues esencialmente lo que hago es pues tomo un espinor derecho en el haz de espinores de W. Ese espinor, la única condición que le pido es que, restringido a la frontera, sea el espinor que define a la estructura G2. Y entonces ese espinor derecho, que estoy denotando como S+, pues va a tener una cierta cantidad de ceros, las cuento como un número de intersección orientado, y ese es el número que pongo aquí, ¿no? Y esto, pues obviamente que es básicamente la evaluación de la clase de Euler de las de espinores derechos en la clase fundamental, ¿no? Pero bueno, otra descripción es como el número de ceros del espinor derecho que extiende al espinor que está asociado a la estructura G2, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿de dónde sale el módulo 48? Bueno, pues sale de que, bueno, a ver, resulta, y aquí voy a hacer un punto de contacto con lo que ya se ha hablado en este seminario. Andrés ha comentado un poco de las esferas exóticas. Entonces, bueno, cuando Milnor clasificó, o bueno, cuando Milnor descubrió las esferas exóticas, en ese mismo artículo, él introduce un invariante lambda que justamente pues detecta cierta, no sé si todas, pero detecta las distintas elecciones, ¿no? Y ese invariante lambda se construye a partir de que, o digamos que la parte fundamental de ese invariante es que existe una fórmula de clases características que es universal en algún sentido. Y bueno, a partir de esa fórmula de clases características se construye el invariante lambda. Y bueno, aquí está pasando exactamente lo mismo. O sea, resulta que Gray y Green en el 70, pues calcularon, bueno, lo voy a decir así como medio groseramente y luego les explico, pero lo que hicieron Gray y Green en el 70 es calcular la cohomología, la parte libre de torsión de la cohomología de dimensión 4 del espacio clasificante de spin 8. Entonces, ellos calcularon esa cohomología, encontraron los generadores que están relacionados con las clases de Pontryagin, y encontraron, digamos, las relaciones que hay entre las clases de Pontryagin y estos nuevos generadores en esta cohomología del espacio clasificante de spin 8. Y bueno, pues encontraron una formulita que es, pues esa formulita que como está, es una fórmula entre clases características de espacios clasificantes. Entonces es una fórmula universal en el sentido de que pues cualquier variedad, o sea, es que se cumple para las clases características de cualquier variedad, ¿no? Bueno, y entonces aquí les estoy escribiendo esa fórmula ya en términos de números característicos, porque digo, si la escribo en términos de clases características tengo que explicar un chorro de cosas. Pero bueno, básicamente lo que dice la fórmula es que hay una cierta clase característica para variedades spin que se llama el género A, o la clase A gorro. La voy a definir más adelante en términos de clases de Pontryagin, pero bueno, resulta que hay una cierta clase característica importante que es la A gorro, y lo que dice es que si yo evalúo la clase característica A gorro en la clase fundamental, y lo multiplico por menos 24, ese numerito, que de hecho es un entero, y eso no es trivial, eso es una consecuencia del teorema de índice de T-Singer, ese número entero lo puedo expresar en términos de la característica de Euler y de la asignatura y de la clase de Euler, ¿no? Mediante esta relación, ¿no? Y como dije, esta relación se vale para todas las variedades X que son spin y que son cerradas, ¿no? Entonces, pues aquí está esta combinación de invariantes, y si se dan cuenta, como dice Oscar, si nos quedamos viendo fijamente a esta expresión, pues aquí tenemos un menos 24, entonces si yo despejo este 2, multiplico toda esta ecuación por 2, aquí me aparece un menos 48, y del otro lado me aparece esencialmente pues lo que define al invariante de Crowley-Nordstrom, ¿no? Me aparece la característica de Euler,
me parece 3 veces la asignatura y me parece el n que había definido, ¿no? Ya les había dicho que el n lo puedo calcular como evaluar la clase de Euler de las espinores derechos, evaluarlo en la clase fundamental. Entonces, a ver, esa es la formulita, ¿no? La cosa es que esta fórmula solo funciona para variedades cerradas, ¿no? Entonces, para demostrar que este invariante está bien definido, lo que tengo que hacer es, pues, tomarme dos cofronteras spin. Bueno, lo voy a explicar mejor con el dibujito, ¿no? Entonces de ahí sale el 48, ¿no? Y ya más o menos expliqué la fórmula. Entonces, lo que dice este teorema es que este invariante está bien definido, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver es que si yo me tomo una cofrontera spin y calculo esta combinación de invariantes, que ese cálculo no depende de la cofrontera spin. ¿Y cómo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que al hacer este cálculo con una frontera spin o con otra cofrontera spin, la diferencia de los dos cálculos difiere por un múltiplo entero de 48. Entonces, lo que hago es que me tomo dos cofronteras spin, digamos W0 y W1, con sus correspondientes spinores derechos. Aquí está W0 y W1. Lo que hago es las pego. Como yo sé que son cofronteras spin, en particular vienen con un difeomorfismo spin que identifica la frontera de las Ws con M. Entonces lo que hago es que pego estas dos cofronteras a lo largo de la frontera que está fija, que es M. Y eso me permite construir una variedad cerrada, que es la que yo estoy llamando X, ¿no? Y esa variedad cerrada no solo es una variedad así a secas, es una variedad spin, porque pues, este F es un difeomorfismo spin, o sea, preserva las estructuras spin. Y además viene equipada con un espinor derecho, ¿no? Que en el lado izquierdo se restringe al espinor derecho asociado a la confrontera W0, y en la parte derecha se restringe al correspondiente espinor, ¿no? Entonces, lo que yo digo para probar el teorema, básicamente es que pues usamos esta fórmula que ya discutí y nos damos cuenta que los términos en la fórmula son aditivos respecto al pegado de variedades, ¿no? O sea, si yo calculo, por ejemplo, si yo calculo la característica de Euler de esta X que define acá, pues eso lo puedo expresar como la característica de Euler del W0, bueno, por la orientación que estoy eligiendo, menos la característica de Euler del W1. Y así cada uno de esos términos, ¿no? La asignatura también abre estas sumas o estos pegados. Y entonces, y lo mismo, pues el número de ceros, ¿no? El número de ceros de un espinor en toda esta variedad de X es el número de ceros que yo haya tenido en el lado izquierdo, más el número, bueno, menos con la orientación, el número de ceros que haya tenido en este otro lado, ¿no? Entonces, ahí ya estoy viendo que justo usando esta fórmula universal, más el hecho de que los invariantes que aparecen en la combinación particular que estoy tomando son aditivos respecto a pegados de variedades, pues ya tengo que al menos ya sé que el invariante nu no depende de la cofrontera spin con la que elegí, ¿no? Pero justamente la definición del espacio de clases de deformación no solo incluye la simetría por homotopía, sino que también pues tiene esta cuestión de simetría por digeomorfismos, ¿no? Entonces, pues como la simetría por digeomorfismos está garantizada porque pues al ser el invariante nu una combinación de invariantes topológicos, pues es manifiestamente invariante bajo digeomorfismo, ¿no? Entonces, básicamente eso demuestra que el invariante nu está bien definido. Bueno, si se ponen exquisitos, realmente todavía no pruebo la invariancia homotópica, pero la invariancia homotópica es una consecuencia de lo que acabo de decir, de que no depende de la cofrontera spin. Entonces, más precisamente, si yo tengo dos espinores, o sea, si yo tengo digamos que a M le doy dos espinores, no cero, dos espinores unitarios, digamos, S0 y S1. Esos pues deberían de corresponder a dos estructuras distintas, y si yo supongo que esos espinores son homotópicos, entonces esas G2 estructuras son homotópicas, y lo que hago pues es tomarme una homotopía, que le estoy llamando S sub T, y estoy viendo esa homotopía, la estoy viendo como una 8 variedad de las que estoy considerando antes. O sea, veo el cilindro como una de las 8 variedades que estaba considerando antes, veo al espinor ST que interpola entre S0 y S1, y lo que hago es pues pegarle una cofrontera. O sea, el problema es que esta cosa tiene dos componentes, el cilindro tiene dos componentes a la frontera, y entonces lo que hago es tapar una de las dos componentes con una cofrontera, y como yo sé que el invariante no depende
de cofronteras spin, pues ya esencialmente eso me dice que tampoco depende de las clases de homotopía, que solo depende de las clases de homotopía de las S, ¿no? De las S sin el más, ¿no? Entonces, bueno, ese es como pues la demostración de que el invariante está bien definido. ¿A qué hora empecé? O sea, me quedan, ¿qué? ¿20 minutos más o menos? No. No, pues, no sé cómo digan. Ahí tú tranquilo, ya, sí. Bueno, Sí. Échale, tú échale. bueno, entonces ya tenemos Oye, una pregunta tal vez un poco tarde. ¿Todo esto está suponiendo que M tiene dimensión 7 o es de cualquier dimensión? No, dimensión 7. Sí, porque estoy usando fuertemente el hecho de que el grupo de cobordismos spin en dimensión 7 es trivial, pero hay un grupo de cobordismos para cada dimensión y no todos son triviales, ¿no? Entonces esto sí es solo dimensión 7. Bueno, ¿no? Y entonces, bueno, aquí realmente ya no les puse los resultados principales de este invariante, pero lo que termina siendo, o sea, el resultado importante de este artículo es que este nu demuestra que este conjunto de clases de deformación de G2 estructuras para M tiene por lo menos 24 componentes, ¿no? Entonces, ese es como un resultado importante. Y como les dije, la tirada de Crowley y Nordstrom en este primer intento fue como decir algo sobre el espacio módulo de métricas de holonomía G2, viendo como la estructura remanente o la estructura topológica, que son las estructuras G2, ¿no? Y digamos, desafortunadamente no se logró en este primer intento, pero sí fue provechoso porque posteriormente, en un trabajo conjunto con Sebastián Goethe, en 2018 pudieron refinar este invariante nu para que fuera un invariante de métricas de holonomía G2. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es precisamente contarles cómo refinar este invariante, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se relaciona, digamos, la parte geométrica con la parte topológica? Bueno, pues es a través de esta ecuación. O sea, si yo tengo una estructura G2, ahora la pienso como una 3 forma. Bueno, pues esa 3 forma, de hecho, determina una métrica riemanniana de manera canónica. Lo que yo hago es, si yo me tomo una pareja de campos vectoriales, digamos, U y V, perdón, V y W, entonces lo que puedo hacer es tomar la 3 forma y contraerlo con cada uno de los campos vectoriales. La contracción, pues, de una 3 forma por un campo vectorial me da una 2 forma. Entonces puedo tomar esas 2 formas, multiplicarlas. Eso me va a dar una 4 forma, que si la multiplico por la 3 forma phi, me da una 7 forma en una variedad de dimensión 7. Entonces, esa 3 forma, bueno, eso, si yo fijo, si quieren, una orientación o una forma de volumen, esa 3 forma tiene que ser proporcional a la forma de volumen, que por cierto también está asociada a la phi. Y el múltiplo escalar que aparece como, pues en esa ecuación, pues es una cosa que depende evidentemente de manera bilineal y simétrica en los campos vectoriales. Y bueno, pues también se puede ver que es de hecho no degenerada, ¿no? Entonces, el múltiplo escalar que aparece aquí, pues es justamente una métrica riemanniana. Y esa es como la conexión entre G2 estructuras y geometría riemanniana, ¿no? O sea, uno puede, asociado canónicamente a una G2 estructura, uno puede considerar esta métrica riemanniana y entonces uno ahora sí se pregunta, ¿no? O sea, esta estructura G2 pues es algo como topológico, ¿no? Entonces uno se pregunta, pues, ¿cuáles son las condiciones de integrabilidad de esta estructura para tener, pues ya digamos, coordenadas, si quieren pensarlo así, G2? Y pues el resultado o la respuesta la dio Marisa Fernández y Alex Gray, me parece que se llama Alex. Bueno, es un teorema de 1982 que dice que la holonomía de esta métrica riemanniana está contenida en G2 si y solo si la phi satisface que es armónica, ¿no? O si quiere que es cerrada y que es cocerrada. Y uno diría, pues entonces está bien fácil, ¿no? Porque pues construir formas armónicas no es tan complicado, ¿no? El problema es que estas ecuaciones, porque en general, así, resolver un sistema de ecuación, calcular formas armónicas, pues es un problema lineal, ¿no? Es un problema elíptico, pero lineal. El tema es que estas ecuaciones no son lineales porque aquí aparece el adjunto, pues involucra al operador de Hodge, ¿no?
Y el operador de Hodge, pues depende de una métrica riemanniana. Entonces, si yo considero el operador de Hodge asociado a esta métrica riemanniana, pues entonces aquí el mismo operador de, pues en sus coeficientes depende de la phi, ¿no? Entonces, esta segunda ecuación es altamente no lineal y precisamente ese es el problema de por qué no se podían encontrar. Y bueno, ese sigue siendo el problema de por qué no se pueden encontrar ejemplos explícitos, ¿no? Resolver este sistema de ecuaciones pues es endemoniadamente complicado. Pero bueno, pues esa es la condición, ¿no? Para que la holonomía de esta métrica esté contenida en G2 y solo si la phi... esto a veces le dicen que es libre de torsión. Y bueno, si quieren traducir esto en términos de lenguaje espinorial que desarrollamos, pues también uno puede ver que si S es el espinor asociado a la G2 estructura y G es una métrica riemanniana compatible, entonces la holonomía de esa variedad riemanniana está en G2, sí, solo sí, S es paralelo respecto a la conexión spin inducida por la conexión de Levi-Civita de G. Entonces, también hay una traducción de este enunciado al lenguaje espinorial que estoy diciendo. Y bueno, pues el problema de este teorema es que uno podría darse a la tarea de resolver estas ecuaciones y literalmente sufrir y lograrlo, y podría pasar que el grupo de holonomía sea, no sé, trivial o lo que sea, ¿no? Este teorema nada más garantiza que la holonomía está contenida en G2, pero no dice si el grupo es trivial o si es todo el grupo G2. Entonces, Dominic Joyce, aquí estoy poniendo la referencia a su libro, pero seguramente este resultado es anterior a su libro. Nos dice que si yo ya sé que tengo una variedad riemanniana con holonomía G2, entonces para determinar si la holonomía es todo el grupo G2, es una condición topológica. Lo que dice es que la holonomía es G2, sí, solo sí, el grupo fundamental de la variedad es finito. Entonces, pues digamos que si uno quiere construir métricas de holonomía G2, pues más vale que uno esté en variedades con grupo fundamental finito, sino pues tratar de resolver estas ecuaciones pues puede llevar a una pérdida de tiempo. Y bueno, entonces pues esto ya nos permite definir el objeto, digamos, central, que es el espacio móduli de métricas con holonomía G2, que es precisamente, lo podemos definir como las tres formas en M, que son puntualmente equivalentes a la forma estándar en R7 y que además son armónicas, y eso lo divido por el grupo de diffeomorfismos que son isotópicos a la identidad. Entonces, pues aquí estoy considerando las simetrías naturales, que es diffeomorfismos, y eso por definición es el espacio móduli de métricas de holonomía G2. Oye, Raúl, sí, en la lámina anterior, el teorema de Joyce dice que tiene que ser grupo fundamental finito, ¿no? Pero también si tiene holonomía G2 es plana y las Ricci plana. Y las Ricci planas están cubiertas por el toro, producto una Ricci plana simplemente conexa. Pues como que ahí está sucediendo algo, ¿no? Porque, pues, o sea, ese cubriente tiene grupo fundamental muy grande. Entonces... Sí, como que... tal vez el toro tiene dimensión 0. Eso quiere decir que el número de Betti de tu variedad tiene que ser... El primer número de Betti tiene que ser 0. Sí. Tal vez un poquito más elegante. Bueno, nada más era esa pregunta. Sí, y bueno, realmente aquí la justificación de por qué tiene sentido, o sea, digo, yo puedo definir lo que yo quiera, ¿no? Pero esta definición tiene sentido precisamente porque las formas que cumplen estas condiciones sí tienen, pues, o sea, estructura, sí tienen deformaciones no triviales, ¿no? O sea, justamente eso lo vemos desde R7, ¿no? O sea, si uno considera la acción de GL, de la componente conexa, bueno, de GL más 7, que es la componente conexa del grupo general lineal, pues esa cosa actúa por pullbacks en el espacio de tres formas, y pues es bien fácil ver que la órbita de esa acción la órbita de φ0 bajo esa acción es un conjunto abierto, ¿no? Dentro de esta cosa, ¿no? Porque pues GL7 más tiene dimensión 49, el estabilizador pues es G2, tiene dimensión 14, entonces la diferencia es 35, que es precisamente la dimensión del espacio de tres formas en R7, ¿no? Entonces, esta tres forma en R7 pues su órbita es abierta, y eso dice que las tres formas
bueno, eso dice que las G2 estructuras en M pues sí tienen deformaciones no triviales y por lo tanto este espacio pues sí, o sea, no estoy definiendo al conjunto vacío, ¿no? Esta cosa sí tiene una estructura. Y de hecho lo que hizo Joyce, y esto realmente es lo único que se sabe así en completa generalidad respecto a este espacio móduli, es probar que pues hay una aplicación canónica, ¿no? Yo estoy diciendo que estas son formas que son puntualmente equivalentes a la phi0 y que además son armónicas, ¿no? En particular son cerradas y por lo tanto representan clases de cohomología de dimensión 3. Y entonces yo puedo tomar una de estas cosas y mandarla a la clase que representan. Y lo que demostró Joyce también, bueno, aquí puse la referencia a su libro, pero posiblemente apareció en un artículo anterior, es que esa aplicación canónica pues, es un difeomorfismo local. O sea, en particular, el espacio móduli pues, es una variedad suave modelada en el tercer grupo de cohomología y por lo tanto pues, tiene dimensión B3. Ahora, a veces en la literatura parece que este espacio móduli es un orbifold y lo que pasa es que en otras definiciones uno ¿Qué divide es el B3? ¿Es número de Betty o el qué? tercer número de Betty, o sea, la dimensión de H3. Lo que estaba diciendo es que esta cosa, si uno divide por el grupo completo de difeomorfismos, entonces sí pueden aparecer singularidades, ¿no? Pero aquí, para esta plática, estoy dividiendo nada más por el grupo de difeomorfismos isotópicos en la identidad y entonces eso sí da una variedad suave. Entonces, la pregunta del $1.000.000, que realmente prácticamente nadie ha podido resolver, es describe la topología de este espacio móduli. Inclusive, o sea, ni siquiera sabemos cuántos componentes connexa tiene, ¿no? En general, ¿no? O sea, es un misterio este espacio móduli. Y un poco la tirada de los invariantes que voy a describir es, pues, entender un poco esto, ¿no? Entonces, yo creo que nada más voy a alcanzar a definir el invariante de Crowley-Nordstrom y ya lo que estoy haciendo en el doctorado pues, se los voy a deber para otra sesión, ¿no? Pero bueno, entonces lo que queremos ahora es construir este invariante refinado de Crowley-Nordstrom y ese invariante refinado está construido a partir de invariantes Z, ¿no? Entonces los invariantes Z son invariantes de un operador diferencial y entonces lo que primero les tengo que decir es qué operadores diferenciales tengo que considerar para construir estos invariantes Z. Entonces, pues asociados a estos datos del problema tenemos 4 operadores naturales, digamos, tenemos los operadores de Dirac en W y en la frontera, si quieren, y también tenemos lo que se conoce como los operadores de signatura. Por ejemplo, el operador de signatura de W, lo que hago es, pues considero las formas en W, y en las formas tengo este operador que es la derivada exterior más su adjunto, eso es un operador en las formas, y como W, pues como ya dije, es de dimensión un múltiplo de 4, pues existe la noción de dualidad y antidualidad. Entonces, puedo considerar las formas autoduales y las formas antiautoduales. Y si yo proyecto este operador a las formas duales, eso me define lo que se conoce como el operador de signatura. Y también tenemos una especie como de restricción del operador de signatura a la frontera, que es este BM, que toma formas de grado par en M y va o regresa a formas de grado par en M. Y la definición pues, en componentes homogéneas es este conmutador entre la derivada exterior y el operador estrella Hodge, ¿no? Entonces, aquí los detalles no importan, la única observación importante es que estos 4 operadores dependen de una elección de una métrica riemanniana, ¿no? Entonces, esa es como la observación importante. Y lo que queremos ahorita es como reescribir el invariante nu que describí hace rato, pues básicamente en términos de índices e invariantes Z, ¿no? Entonces, para eso pues tengo que decirles, o bueno, tengo que mencionar el teorema de índice de Atiyah, Pato y Singer, que, bueno, obviamente aquí esto va a ser muy grosero, no voy a poder definir ni cerca qué es lo que es un invariante eta, ni explicar nada, esto es una cosa que en sí misma es todo un área. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que dice este slide? Bueno, lo que dice es que, al menos clásicamente, yo sé que Atiyah y Singer probaron que el índice de un operador diferencial se puede escribir como la integral de una cierta clase característica. Esa fórmula clásica presupone que la variedad es cerrada, o sea, no tenemos frontera. Entonces lo que hicieron Atiyah y Singer en colaboración con Patodi en los 70s, en los 75 creo, fue pues cómo se ve el teorema de índice para el caso de variedades con frontera. Entonces, lo que resulta ser es que pues hay una corrección adicional a la fórmula clásica del teorema de índice y esa corrección adicional pues es un invariante espectral, es un invariante que se construye a partir del espectro del operador en cuestión, ¿no? Y es lo que se conoce como el invariante eta. Entonces,
Esa teoría es muy, muy general, pero en este caso, pues nosotros podemos aplicar el teorema de Atiyah, Pato y Singer a los operadores de Dirac y a los operadores de asignatura, y el resultado es que para esos operadores, por ejemplo, el índice del operador de Dirac en W es justamente la integral de la clase A, gorro, que es el término clásico, menos una corrección que tiene que ver con el invariante eta. Ahorita digo quién es el invariante eta con más precisión. Y la asignatura, pues del teorema clásico de asignatura de Hirzebruch y así, sabemos que el índice del operador de asignatura es precisamente la asignatura, ¿no? De ahí viene el nombre. Entonces aquí, en vez de poner el índice del operador de asignatura, pues ya directamente puse la asignatura. Y pues lo que dice el teorema clásico de Atiyah-Singer, si quieren, es que la asignatura es la integral de una clase que es la clase L, que de hecho aquí están definidas en términos de las clases de Pontryagin, no importa. Y la corrección, pues es el invariante eta del operador en la frontera, ¿no? Entonces, esto lo podríamos intuir un poquito del hecho de que, pues, si el teorema clásico dice que los índices son integrales de clases características, entonces cuando pongo frontera en las variedades, entonces debería de aparecer una contribución a la frontera. Y la sorpresa es que no es así, ¿no? O sea, estas cosas, estas zetas no son integrales en la frontera de nadie, ¿no? No son cosas locales, ¿no? Son cosas globales. Y, por ejemplo, pues esta h que aparece aquí en la primera fórmula, pues es simplemente la dimensión del núcleo del operador de Dirac en la frontera. Y el invariante eta, digamos, una descripción un poquito más precisa de qué es. O sea, porque yo podría definir el invariante eta nada más despejando de esta ecuación, ¿no? Y de hecho es lo que voy a hacer ahorita en el siguiente slide. Voy a decir, pues despejen los invariantes z en términos del resto de las cosas y ya está, ese es el invariante eta, pero pues eso no es muy descriptivo, ¿no? Lo que es así en más o menos completa generalidad es que el invariante eta es como una versión regularizada de la asignatura. O sea, si yo tengo una matriz de dimensión finita, pues la asignatura es la diferencia de valores propios positivos menos la diferencia de valores propios negativos, ¿no? Y esa diferencia pues mide qué tan simétrico es el espectro de mi matriz respecto al cero. Entonces, lo que fue sorprendente del artículo de Atiyah, Parto y Singer es que uno puede hacer eso, pero también con operadores, ¿no? Pensándolos como si fueran matrices de dimensión infinita, pues no tiene sentido decir, pues sumar los valores propios negativos y los valores propios positivos, pues eso en general pues es una serie que no necesariamente tiene por qué converger, ¿no? Pero lo que termina siendo efectivamente el invariante eta es pues como una asignatura regularizada, ¿no? O sea, y más precisamente lo que uno hace es calcula esta función eta, que es o sea, uno calcula el espectro del operador, uno se saca de la manga una variable compleja z y define esta función, define esta expresión y pues, por propiedades generales, esta serie converge para valores de z apropiados y bueno, digamos que uno puede continuar, puede por continuación analítica extender esta función a un dominio que contenga el origen del plano complejo y por definición, si ustedes quieren, el valor que toma esta función en el origen es el invariante eta, ¿no? Y noten que si yo pongo aquí z igual a 0, pues esta cosa lambda, la z, pues desaparece, se vuelve 1 y tal cual lo que estaría diciendo es que este signo, este SGN, pues es el signo del valor propio, pues lo que estoy diciendo es que pues tal cual estoy sumando los valores propios que tienen signo positivo con los valores propios que tienen signo negativo, ¿no? Y de hecho el artículo de Atiyah, Pato y Singer así se llama, ¿no? Asimetría espectral en geometría riemanniana o algo así, porque precisamente pues, lo que mide el invariante eta es qué tan simétrico es el espectro del operador respecto al cero. Entonces, todo este choro es nada más para decir despejen de esta ecuación. Bueno, si regresamos a la definición de... creo que estaba acá. Si regresamos a la definición del invariante nu, pues el invariante nu pues es es la característica de Euler menos 3 veces la asignatura menos la clase de Euler menos esta n, ¿no? Y justamente el teorema de índice dice, bueno, usando el teorema de índice yo puedo expresar estas tres contribuciones como integrales de ciertas clases características, ¿no? La clase de Euler pues calcula la característica de Euler. La clase L que puse ahí, que no describí, pero la clase L calcula la asignatura y la clase de Euler de espinores derecho pues calcula esta n, ¿no? Entonces, eso espero que al menos les dé un hint de que yo puedo despejar
esa fórmula en términos de, pues básicamente de índices y de invariante Z, y lo que termina resultando es, bueno, este teorema, ¿no? Si yo hago ese despeje, literalmente este teorema de Crowley, Gott y Nordstrom de 2018 es despejen esto que les estoy diciendo y expresen el invariante nu en términos de los invariantes Z y lo que queda. Y eso da pie a la definición de un invariante nuevo que sí es un invariante ya definido en el espacio módulo y de métricas de Lonomi G2, ¿no? Entonces aquí no me quiero detener en los detalles. Hay un término adicional que no voy a discutir, aquí está escrito, es una corriente de Mattei-Quillen para la clase de Euler de las espinores derechos, pero no importa. El mensaje como importante es que el invariante nu se puede escribir en términos de invariantes eta, ¿no? Y entonces la definición del invariante nu extendido o refinamiento analítico del invariante nu es pues, tomar esta combinación de invariantes Z, ¿no? Y aquí lo importante es que este invariante nu sí está definido en el espacio móduli, ¿no? Entonces, como que el espacio móduli de alguna manera como que se proyecta al conjunto de clases de deformación, ¿no? Y esa proyección pues pierde cierta información, ¿no? Entonces, lo que hicieron Crowley, Gott y Nordstrom en 2018 es recuperar esa información perdida con este invariante y bueno, pues es manifiestamente invariante de diffeomorfismos. Esto de que es localmente constante, bueno, me salté la slide, pero aquí está la justificación, no lo voy a decir. Es una función localmente constante en el espacio móduli y pues sí se reduce al invariante anterior, al invariante nu, salvo este término de corrección si quieren, ¿no? Y más precisamente, bueno, y una propiedad que es básicamente la única instancia, o sea, los invariantes Z, definirlos es más o menos fácil, ¿no? Pero calcularlos es endemoniadamente complicado porque pues, lo que hay que hacer es calcular el espectro de un operador diferencial, ¿no? Y eso pues es como que... Y incluso teniendo el espectro del operador diferencial ya calculado, pues uno tiene que encontrar una continuación analítica de esta serie, ¿no? Entonces pues es una tarea complicada y realmente la única... Serie, ¿no? También. Y calcular explícitamente sí, la serie, ¿no? Está peor. Sí, claro, o sea, estoy diciendo que incluso en el mejor de los casos donde ya hiciste todo, incluso todavía tienes que trabajar más, ¿no? Pero realmente la única instancia, digamos, efectiva en donde se puede calcular los invariantes Z y por lo tanto el invariante nu burro es demostrando que tu variedad riemanniana admite una isometría que invierte la orientación, ¿no? Porque como dije, pues el invariante T mide qué tan simétrico es el espectro respecto al cero. Entonces, si tengo una isometría que invierte la orientación, pues eso invierte o refleja el espectro con respecto al cero y eso pues, querría decir que tengo los mismos números. O sea, intuitivamente debería decir que el espectro a la izquierda del cero es exactamente igual al espectro al lado derecho del cero. ¿Y si hay algún ejemplito así explícito de eso? Claro, sí. Atiyah, Pato y Singer tienen 3 artículos. En el segundo, pues calculan una versión modificada de este invariante eta y muestran que coincide con el invariante de Adams o algo así. Y sí, por ejemplo, PPCAD pues, tiene unos cálculos y José Luis Cisneros también ha calculado invariante Z. Gott, que es como un experto en esta cosa, también los ha calculado. O sea, es muy difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? De hecho, en este artículo, ellos hacen un cálculo de los invariantes Z para ciertos ejemplos, ¿no? O sea, se puede, o sea, es un trabajo titánico, pero de que se puede, se puede, ¿no? Y bueno, pues ya estoy un poco encima del tiempo, más bien ya me pasé de tiempo, entonces, pues no sé, quizá el mensaje final es que lo que quiero hacer en el doctorado es aplicar estas ideas a una familia de variedades más o menos, de 7 variedades más o menos decentes, que son 3 haces orientables sobre S4. Esas variedades son... Bueno, si yo considero el haz de esferas de esos haces vectoriales, eso pues es una variedad de dimensión 7, que además es 2 conexa, entonces pues ya cheque que el grupo fundamental es finito, check también de que son variedades spin, y además vienen como fronteras spin de variedades de dimensión 8, que son los correspondientes haces de discos. Entonces como que esas variedades
desde ese punto de vista como que están gritando como, calcúlame los invariantes, por favor, ¿no? Pero digamos que la justificación, bueno, y se le tiene que pedir una condición sobre al as vectorial subyacente a estas 7 variedades, se le tiene que pedir una condición adicional, que es que tengan clase de Euler 0. Bueno, pues ahí en los slides se explica por qué. Pero entonces, justamente, estas variedades son interesantes. O sea, digamos que el ejercicio de calcular, si ustedes quieren, el invariante nu, bueno, pues es un proyecto decente de doctorado, ¿no? Si quieren, ¿no? Y realmente no es tan complicado, ¿no? De hecho, ya tengo el cálculo casi completo. Lo que las hace todavía más interesantes es este teorema, ¿no? Y ya con esto cierro. En 2015, Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini demostraron que ciertas variedades que obtienes a partir de estos haces, o sea, básicamente hay una familia a 2 parámetros de variedades de dimensión 7, que es tomar estos haces de esferas con clase de Euler 0 y tomarles cierta cantidad de sumas conexas con el as trivial. Eso da una familia de 7 variedades, y estas 7 variedades son 2 conexas y todo, y lo que resulta es ¿Esas que... son G2? Esas son G2, ajá, justamente es lo que encontraron Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini en 2015, es que si algunas de estas, por ejemplo, la M que tiene como... esta familia, pues básicamente está indexada por B, que es el número de Betty. Si uno calcula el tercer número de Betty de esta cosa, pues es justo B. Y D, pues es un índice que esencialmente es la primera clase de Pontryagin del ASP. Lo que ellos encuentran es que básicamente el mensaje de este slide es que para números de Betty relativamente altos, uno puede demostrar que estas variedades sí son variedades G2, o sea, admiten métricas de holonomía G2, pero son súper interesantes estas variedades porque resulta que en este mismo artículo viene un comentario que dice que los métodos que usaron para demostrar este resultado implican que el tercer número de Betty tiene que estar acotado por debajo por 31. Entonces, como que de alguna manera lo que está pasando es que para construir métricas de holonomía G2 tienes que tener un número de Betty, un tercer número de Betty relativamente alto, ¿no? Y recordemos que el tercer número de Betty es pues, justo la dimensión del espacio móduli. Entonces, como que todo parece indicar que para construir variedades de holonomía G2 necesitas tener un espacio móduli grande, digamos. Y justo el reto es ver qué pasa para valores de B, digamos, pequeños, ¿no? Entre 1 y 30. Y ese es un proyecto muchísimo más ambicioso, o sea, eso ya no me lo planteo como para el doctorado, aunque por supuesto estaría genial si me sale. Pero pues decir algo respecto a qué onda. O sea, tanto decir si admiten o no admiten en métricas de holonomía G2 en este rango de valores de números de Betty, decir cualquier cosa, pues sería un resultado interesante. Y pues ese es un proyecto que tengo ya un poco más a largo plazo. Y pues ya, eso, perdón, me pasé como 10 minutos. Ya es lo que les quería decir. No, pues está bastante simpático, Raúl, bastante denso, pero simpático. ¿Hay hay alguna pregunta, dudas que quieran hacerle a Raúl? Ahorita no. Yo sí tenía más dudas. Bueno, ahí dijiste que había, bueno, de estas, ¿cómo se llaman? Estas variedades G2, ahorita ya nos estás enseñando esas. ¿Cuál es el caballito de batalla aparte de esas para las variedades G2? Okay. ¿Cuál es el que uno tiene que decir, una variedad G2, pues este es mi ejemplo? Pues lo que se tiene es una construcción, o sea, ahí hay tres digamos, capítulos en esta historia, ¿no? El primer capítulo es que cuando Joyce en los 90s construyó los primeros ejemplos de variedades compactas, lo que hizo fue dar una técnica más o menos general que te dice, si tú puedes conseguir una estructura G2 que tiene torsión, o sea, que eso signifique pequeña, en algún sentido como que puedes perturbarla para que tenga torsión cero. O sea, como que lo que hace Joyce es que da un teorema que dice, bueno, si tú puedes casi que resolver las ecuaciones estas de... Si tú encuentras como que una solución aproximada de estas ecuaciones, entonces puedes
realmente deformar esa solución aproximada a una solución exacta, y eso te da métricas de holonomía G2. Y de hecho lo que hizo Joyce es tomar unas resoluciones de singularidades y aplicarles este teorema para demostrar que sí tienen métricas de holonomía G2, pero no son explícitas, ¿no? Pruebas, existe una métrica. Ese es el primer capítulo, ¿no? Segundo capítulo, un estudiante de Donaldson, que se llama Alexei Kovalev, justamente dio una construcción que también sugirió Donaldson, que ya dice qué tienes que hacer, ¿no? O sea, cómo puedes implementar de manera efectiva este teorema de Joyce. Y lo que salió de ese trabajo es el concepto de suma conexa torcida, que es como una especie de suma conexa en donde los sumandos conexos son variedades algebraicas que tienen holonomía SU3, y si las pegas de una manera apropiada, bueno, o sea, las pegas, pero tienes que tener cuidado de no solo de pegarlas topológicamente bien, sino que las estructuras geométricas se peguen bien. Eso ya te da una variedad que tiene torsión chiquita y ya le puedes aplicar el resultado de Joyce, y eso demuestra que ya puedes generar variedades de holonomía G2. Pero ese es como el segundo capítulo, y ahí lo que faltaba era pues cuáles eran los sumandos, ¿no? Las piezas del Lego, qué piezas del Lego puede usar, ¿no? Efectivamente. Y entonces, en este último trabajo, que es el que estoy citando acá, de Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini, ellos tienen dos papers, uno de 2013 y uno de 2015, en donde ya lo que hacen es decir, pues estos son los Legos, ¿no? Entonces como que la historia o sea, Joyce dio el instructivo del Lego, luego pues Kovalev compró el Lego, pero no lo había abierto, no sabía qué piezas tenían, y ya finalmente Corti, Haskins, Nordstrom y Pacini dijeron, pues mira, estas son las piezas de tu Lego, y ya. Entonces, la única construcción conocida es esta de las sumas conexas torcidas, y el problema que tiene esa construcción es que o sea, tú empiezas con variedades complejas más o menos explícitas, bueno, no explícitas, que conoces, bueno, en principio puedes conocer su topología algebraica y su tipo de isomorfismo, lo que tú quieras, y cuando las pegas, ese pegado no deja claro cuál es el resultado, cuál es el tipo de isomorfismo de ese resultado. Entonces, ellos lograron demostrar que estas dos variedades tienen métricas de holonomía G2, justamente identificando las sumas conexas que ellos construyeron con este tipo de isomorfismo específico que está aquí escrito, ¿no? Pero eso también explota unos resultados que hay de clasificación de variedades dos conexas. Entonces, el problema con el pegado, con este caballito de batalla que tú mencionas, es que el tipo de difeomorfismo del espacio que obtienes es para nada obvio. Es así. O sea, como que controlas la geometría, pero pierdes completo control del tipo de difeomorfismo. Ya, o sea, estos son básicamente los ejemplos más sencillos que se pueden ocurrir. Sí, de hecho aquí no hay ejemplos sencillos. Todo está... Sí, todo está muy difícil. Bueno, quizá los únicos ejemplos sencillos son los de Joyce, que son resoluciones de singularidades en el toro. Pero incluso esos tienes que hacer este juego de perturbar la solución y cosas así. Yo tengo una pregunta. En algún punto te estabas fijando en cierto espacio móvil, ¿no? Que hay veces formas. Pero al menos en el caso de, por ejemplo, de cosas de curvatura de Ricci positiva o seccional positiva, generalmente no te fijas en métricas. Ajá. Y matas por la acción de alguno de los grupos de difeomorfismos. ¿Hay alguna relación entre este espacio móduli y el espacio móduli de métricas? ¿O? Sí, es que justo lo que dije acá es que si tú tienes una 3 forma phi, en particular de a gratis, ya tienes una métrica, ¿no? O sea, lo que haces, si quieres, es agarras la phi y haces esta cuenta del lado derecho, y eso te define una métrica riemanniana. Entonces, realmente esto sí es un espacio móduli de métricas, ¿no? Nada más que... Bueno, tendrías que ver que es inyectiva, es un mapeo y así, ¿no? Es una bilección. Bueno, sí, claro, sí, tienes razón. Sí. Bueno, pero al menos sí. Ok, ya, porque generalmente con el espacio móvil de métricas lo que hacen es calcular los invariantes z a lo largo de caminos y ver que si estás en la misma componente conexa, el invariante eta tiene que ser constante. Pero no sé si eso es posible acá. Sí, de hecho, ese es el slide que me salté. Pero justamente cuando tienes holonomía G2, entonces esa condición de tener holonomía contenida en G2
garantiza que justamente que los invariantes eta, que el invariante eta del operador de Dirac no va a brincar, o sea que es constante en componentes conexas, ¿no? Y la razón es básicamente que el kernel del operador de Dirac está determinado topológicamente cuando tienes holonomía G2, ¿no? Básicamente la prueba es usar el teorema de Lifshitz-Horowitz, ¿no? Entonces, si el modo cero de tu operador está determinado topológicamente, pues el flujo espectral, que es calcular este invariante a lo largo de caminos, el flujo espectral, no hay contribuciones del flujo espectral, ¿no? O sea, ningún valor propio puede cruzar el cero porque a lo largo de una variación, ¿no? Porque al momento que cruza el cero, pues el kernel estaría brincando en dimensión, pero pues, por otro lado estoy diciendo que el kernel es algo topológico, ¿no? Es algo que está fijo por la topología, entonces no puede cambiar de dimensión. Entonces, sí, cuando tienes la condición de que la variedad es Ricci plana, pues estos invariantes Z son localmente constantes. Y justamente ese es el punto, ¿no? Justamente por eso son invariantes del espacio módulo. Detectan las componentes del espacio. Ok. Sí, bueno, sí, es que sí, o sea, estoy intentando entender por qué se está volviendo tan difícil calcular los invariantes Z, porque estas variedades tienen un grupo finito o un grupo discreto de isometrías, lo cual quiere decir que la acción del todo el grupo de diffeomorfismo no es tan mala sobre el espacio de métricas. Por alguna razón eso está generando muchísimo. O sea, es lo que no entiendo. Sí, pues no sé qué decir ahí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o duda que tengan para Raúl? ¿No? Pues si no, pues le agradecemos a Raúl. Mira, vamos a aplaudir aquí